Hola, Dios les bendiga. Les saludamos con mucho cariño, con mucho afecto, en el nombre de Jesús, y dándoles la bienvenida al Consejo de Dios, este programa que preparamos semana a semana con mucho cariño y sobre todo con la sabiduría de Dios, que es quien usa a nuestro pastor para darnos un poco de claridad en temas que seguramente nosotros se nos hace difícil un poquito comprender, pero Dios le ha dado a él la sabiduría y el entendimiento para ayudarnos a aclarar un poco estos temas. Saludo a todas las personas que día a día siguen estos contenidos que son de gran edificación para su vida. Les recomendamos que cada vez que puedan sigan nuestras páginas allí en Facebook, y pueden también suscribirse al canal de YouTube para que sigan estos contenidos que son de mucha importancia. Como les decía, porque hay temas que tal vez no comprendemos mucho, pero con la ayuda de nuestro Dios y la ayuda del pastor vamos a estar aclarando. Dios le bendiga, pastor. Bienvenido una vez más. Muchas gracias y encantado de estar una vez más en este bello e interesante programa, El Consejo de Dios, y espero que usted esté ahí acompañándonos con su sapiencia y con su entendimiento y con la ansiedad de saber y de conocer más a Dios. Pues vamos a entrarnos ya a lo que es el tema para esta semana, y voy a estar leyendo unos capítulos del libro de segunda de Pedro, segunda epístola de Pedro. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 1 al 4. Tiene un título que dice: El día del Señor vendrá. Y dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Entonces, nuestro tema de hoy, o de esta semana, es los últimos tiempos. Es algo que nos relata la Biblia en muchas ocasiones, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nos habla la Biblia acerca de lo que serán los últimos tiempos. Vamos a hablar un poco, a enfocarnos en lo que es la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, para no hacer más ya como un preámbulo, quiero, pastor, y recordarle a la gente que es muy importante que estemos claros en estos temas, ¿sí? Porque si no vamos a andar por ahí como divagando en una cierta incertidumbre. Entonces, pastor, mi pregunta para usted el día de hoy, mi primera pregunta: ¿cuáles son los últimos tiempos que habla la Sagrada Escritura? Bueno, este tema tenemos que observarlo cuidadosamente. La Sagrada Escritura utiliza un juego de palabras, una combinación de palabras, y a veces uno trata de confundirse porque cree que está hablando de cosas diferentes y está hablando de lo mismo: el día del Señor, el último tiempo, los últimos tiempos, la venida del Señor, los tiempos del fin, el fin del siglo. Está hablando de una cantidad de temas, como si estuviera refiriéndose a otras cosas. A veces sí, a veces no. Por eso debemos ser demasiado cuidadosos a la hora de tocar estos temas. El apóstol San Pedro está hablando en la escritura que leía. Está hablando no solamente el título, la venida o el día del Señor vendrá, sino que se está refiriendo a los últimos tiempos, a los tiempos finales, y luego hace un viaje hasta el principio
donde habla que los burladores que se levantarían al final de los tiempos, que ellos dirían, bueno, ¿de qué están hablando estos evangélicos, estos cristianos? ¿De qué hablan ellos cuando para nosotros el mundo es lo mismo hoy que lo que era ayer o lo que era algunos miles de años atrás? Todas las cosas son igual, nada ha cambiado, decían ellos, y ellos están apuntando hasta la creación, se fueron hasta la creación con su crítica. Y en verdad lo que tenemos que decir es que en realidad el mundo sí estuvo muy quieto, demasiado quieto de Cristo hacia atrás. Entonces, el apóstol San Pedro, en el día de Pentecostés, él en aquel discurso, él está diciéndole, porque la gente se burlaba cuando recibieron los 120 la promesa del Espíritu Santo, y dice que hablaban en otras lenguas. Entonces, para unos oyentes, ese acontecimiento, el advenimiento del Espíritu Santo, era un milagro de Dios. Dijeron ellos, les oímos hablar en nuestras propias lenguas, en las que hemos nacido, las maravillas del Señor. Para otros fue diferente. Ellos lo interpretaron diferente, lo entendieron diferente y expresaron sus conceptos, sus opiniones respecto a ese evento del Pentecostés. Y dijeron, no, ellos no están llenos del Espíritu Santo, ni esto no es ningún Espíritu Santo, ni ningún cumplimiento profético. Esa gente está borrachos. Entonces a eso es a lo que responde Pedro y dice, no están ebrios, no están borrachos, puesto que es la hora tercera del día. Entonces a estas horas de la mañana pues se supone que nadie está ebrio. Y acto seguido cita a un profeta que había vivido unos 650 años antes de Cristo. Cita al profeta Joel y dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, y vuestras hijas profetizarán, y sigue. Entonces, el apóstol San Pedro está diciendo que a partir de ese momento empiezan los últimos tiempos. O sea, los últimos tiempos empezaron hace 2000 años. Y de ahí han venido sucediendo una escala de sucesos que en este caso tendríamos que trasladarnos. Bueno, tal vez más adelante en esta charla lo podamos entender. Una cantidad de sucesos hasta nosotros y que van hasta el final, que ya lo diremos. Pues muy importante, como decía el pastor, respecto a estar llenos del Espíritu Santo, porque sí podemos ver a muchas personas que, como dice el versículo, que se burlan, que ellos ven cuando en la iglesia hay personas de pronto que danzan en el Espíritu. Para ellos o les hace gracia o les parece muy extraño. Pero lo que ellos no saben es que es como una parte de la preparación para estos últimos tiempos, nuestros entonces. ¿Por qué se dice que los últimos tiempos? ¿Hay algunos acontecimientos especiales que así lo describen? Me preguntaba por qué se dice los últimos tiempos y me decía que si hay algunos acontecimientos especiales que así lo describen.
y yo le estoy diciendo que sí. La muerte de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, lo que sucedió el día de Pentecostés, es un acontecimiento especial que dividió el mundo. Por eso el mundo está dividido y la historia se divide en un antes y un después. Por eso se dice antes de Cristo y se dice después de Cristo. Porque de ese acontecimiento hacia acá, el mundo cambió y todo no volvió a ser igual. Entonces, el apóstol San Pedro dice, en ese relato, dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Entonces dice Pedro está hablando que el Señor Jesús, luego de morir en la cruz, ser sepultado, resucitó al tercer día y luego subió al cielo. Dice que subió al cielo y luego dice que es necesario que Cristo quede en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. O sea, Jesús subió al cielo para ser glorificado en gloria y luego volverá otra vez, dice la Biblia, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces, a partir de ahora, iba a empezar una era de evangelización a grande escala, a nivel mundial, como en efecto sucedió. Y el apóstol San Pablo dice que él era apóstol de Jesucristo y que había predicado el evangelio del cielo, el evangelio de Cristo, a toda la creación que está debajo del cielo, dice él, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, el evangelio llegó a todas partes, a todos los rincones del imperio, a todas partes. Dice que llegó para la restauración de todas las cosas, o sea, llegó para regenerar al hombre, para transformar la vida humana, para dar una batalla contra el pecado y para elevar al hombre a la posición, a la presencia de Dios. Luego vamos a hacer uso un poco de la historia para tratar de ubicar estas cuestiones que son importantes para que nosotros nos ocupemos de ellas. Se habla de la historia antigua que arranca desde el principio y son aproximadamente unos 4.000 años de historia, y esa historia antigua llega aproximadamente hasta el siglo IV, donde a partir de ahí nosotros encontramos o ubican lo que se llama la historia antigua, y a partir de ahí arranca la Edad Media. Más adelante tenemos la Edad Moderna y la Edad Contemporánea que llega hasta nosotros. Entonces, lo que sucede es que el mundo estuvo casi tranquilo, sereno, quieto, donde no hubo mayores cambios,
donde los medios de transporte seguían siendo el camello, el asno, la mula, y las armas seguían siendo la honda, la flecha, la espada, la lanza, y todas las cosas se quedaron sin mayores progresos. La ciencia fue muy poco lo que avanzó en todos estos 4000 años de historia. Pero luego, terminada la Edad Media, es como si el mundo hubiera despertado de un sueño y comienzan a venir una cantidad de descubrimientos y de adelantos que llegan a sorprendernos. Imagínense, hoy ya podemos hablar del hombre hablándonos de los viajes a la luna, de posibles colonias en Marte, de viajes a otras partes de nuestro sistema solar, avances muy grandes en la medicina, en todos los aspectos. Todas esas cosas están escritas en la Biblia, y todas esas cosas es lo que nosotros llamamos, o la Biblia los llama, profecías. Profecías. Por ejemplo, yo sabía desde muy jovencito, casi niño, que el hombre iría a la luna, que el hombre iría a las estrellas, que el hombre sondearía el espacio. Y no lo supe de una fuente científica, lo supe por la palabra de Dios. Yo sabía desde hace muchísimos años que el hombre llegaría a prolongar la vida humana, que la vida humana se prolongaría al final de los tiempos, y que los hombres llegarían a tener una longevidad muy grande, una longevidad como la vida de los árboles, la longevidad de los árboles. Y lo supe por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios llegué a saber de lo que iba a suceder con trasplantes, como los estamos conociendo, trasplantes de corazón, de órganos. Lo supe por la palabra de Dios. Entonces, en verdad, lo que la Biblia quiere es llamarnos la atención, y llamarnos la atención a volver a la escatología, volver a la palabra de Dios, volver a las profecías, volver a los dichos de los santos apóstoles y profetas, volver a los divinos arcanos que están escondidos y esculpidos en la Sagrada Escritura. Entonces, creo que sí hay acontecimientos especiales que describen que estamos en los últimos tiempos, los tiempos donde iban a suceder una cantidad de cambios, de transformaciones que sorprenderían al mundo, nos sorprenderían a todos. Daniel dijo que en los últimos tiempos, la ciencia, dijo él, la ciencia se aumentaría, y es lo que estamos viendo en todos los campos científicos. Así es, podemos ver día a día tantas cosas que están ocurriendo, y la Biblia es muy explícita. Desde principios del tiempo se nos dejaron estas profecías, como decía el pastor, son muchas las cosas que ocurren. La ciencia sí lo hemos podido notar, que ha ido aumentando día a día. Antes de continuar con la siguiente pregunta, quiero recordarles que nos puede seguir en nuestras páginas de Facebook, en nuestro canal de YouTube. Allí ahora le va a aparecer el enlace para que usted pueda suscribirse y además pueda compartir estas enseñanzas, que no solamente para usted, sino que otra persona también pueda recibir allí este conocimiento. Pues ya cerrando, pastor,
este tema. Nosotros los cristianos esperamos la venida del Señor y lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, quiero saber si la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia es lo mismo. ¿Cómo le podemos explicar a las personas eso? Bueno, me pregunta que si la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia es lo mismo, es la misma cosa, y en verdad no lo es. En verdad no lo es, pues hay evidencias bíblicas profundas en la Sagrada Escritura, y tenemos que ser juiciosos en esto. Nosotros los cristianos estamos esperando un evento que puede suceder a cualquier momento. Dice la Biblia, no sabemos en qué momento sucederá, pero nosotros, la iglesia de Cristo, el pueblo cristiano, el pueblo evangélico, el pueblo de Dios, esperamos la venida del Señor en el sentido como lo explica el apóstol San Pablo, cuando dice que el mismo Señor, con voz de mando y con voz de arcángel, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y acto seguido dice, y nosotros los que vivamos, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y que los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en las nubes, y allí estaremos siempre con el Señor. Entonces, en ese paralelo que nos muestra la palabra del Señor o el apóstol San Pablo, el Señor viene hasta una posición en el espacio donde en ese lugar del espacio espera a la iglesia que subirá a la tierra, de la tierra transformada en gloria. Los muertos resucitarán transformados en gloria, transformados con un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual y un cuerpo inmortal para recibir al Señor. Y los cristianos que estén vivos, dice Pablo, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Hay unos acontecimientos escatológicos y apocalípticos que están en este momento amarrados. Es como si estuvieran amarrados y no van a suceder, porque hay un acontecimiento que va a ser como una especie de llave, el acontecimiento que va a abrirle la puerta a los demás sucesos del fin. Entonces, la Biblia lo que dice es que la iglesia será transformada en gloria y llevada al cielo para estar con el Señor. Y en ese momento, cuando la iglesia se haya ido, dice que aparecerá el anticristo. Dice, se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A partir de ese momento, el anticristo se manifestará en el mundo. Con todo lo que eso ya quedará para otra charla, y la Sagrada Escritura nos dice que el mundo sufrirá unos tiempos de terribles convulsiones muy dolorosas. Dice la Escritura, en aquellos tiempos los hombres desearán morir, buscarán la muerte,
y la muerte huirá de ellos. ¿Qué quiere decir? Que serán, luego que la iglesia se haya ido, el mundo pasará por una etapa de inmenso sufrimiento y dolor, que es lo que la Sagrada Escritura llama la gran tribulación. Entonces, quiero dejar hasta aquí y animar al pueblo cristiano para que se aferre a la palabra de Dios, a la obediencia, a la fe, para que se aferre a la consagración, para que se aferre al temor de Dios, a la obediencia a la palabra de Dios, porque es la única manera de escapar de los juicios y de los sufrimientos y de las pruebas que le tocará sufrir a este mundo y a la humanidad que en él habita. Dios les bendiga. Así es, sin duda alguna que la palabra de Dios es clara y nos enseña día a día. Agradezco de verdad, pastor, su compromiso y su esfuerzo por preparar estos temas que en realidad es necesario que los comprendamos. Estamos en los últimos tiempos y necesitamos aferrarnos cada día a las promesas de Dios. Necesitamos cada día ser renovados por su Espíritu, amén. Y sabiendo que, como dice al final de este capítulo que leíamos al inicio, el Señor no retarda su promesa, pero el día del Señor es tarde. Así que espero que todos estemos preparados, recordándoles que se suscriban y que nos sigan en nuestras páginas y que compartan este contenido para la edificación y beneficio de su vida. Que el Señor les bendiga. Amén.